Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas. Continuamos con nuestra serie libro por libro y sí, ya llegamos a los libros sapienciales. Este es el libro de Job, son 30 preguntas en total y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos. ¿Cuántos capítulos componen el maravilloso y fascinante libro de Job? Pues en total son 42 capítulos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué este libro se llama así? Se llama Job. Muy bien, porque el libro de Job da un relato de un hombre justo que respondió fielmente a las pruebas difíciles. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las 3 cualidades con las que el libro presenta a Job? Pues dice que Job era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Job capítulo 1, versículo 1, pregunta número 4. ¿Cuántos hijos hombres y cuántas hijas mujeres tenía Job? Pues en total fueron 7 hombres y 3 mujeres. Job 1, 2. Pregunta número 5. Job tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y ¿cuántas asnas? En total fueron 500 asnas. Job capítulo 1, versículo 3. Pregunta número 6. Además, Job tenía muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los... Más grande que todos los orientales. Job capítulo 1, versículo 3 lo menciona. Vamos con la pregunta número 7. Atentos, ¿cada cuánto hacía Job holocausto conforme al número de sus hijos? Pues esto lo hacía cada mañana, es decir, todos los santos días. Job capítulo 1, versículo 5, pregunta número 8. ¿Por qué razón Job ofrecía cada día holocausto por cada uno de sus hijos? Pues porque quizás sus hijos habían pecado y habían blasfemado contra Dios en su corazón. Job 1:5. Pregunta número 9. Según el capítulo 1, ¿quiénes vinieron a presentarse delante de Dios? Pues se vinieron a presentar un día todos los hijos de Dios. Job 1, versículo 6. Y atentos a la pregunta número 10, interesante. ¿Quién también se presentó ese día delante de Dios? Pues ese día también se presentó Satanás. Job capítulo 1, versículo 6. Vamos con la pregunta número 11. Cuando Dios le preguntó a Satanás que de dónde venía, ¿qué le contestó este? Pues Satanás le contestó de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1, versículo 7. Pregunta número 12. ¿Qué le propuso Satanás a Dios referente a Job? Pues le dijo que le quitara todo lo que tenía y así blasfemaría contra Dios. Job 1:11. Pregunta número 13. Dios le dijo a Satanás que podía tocar todo lo que Job tenía, pero ¿qué fue lo único que le prohibió? Que no tocara a Job. Job capítulo 1, versículo 12, pregunta número 14. Un día aconteció que los hijos e hijas de Job comían y bebían vino en casa de su hermano. ¿De cuál hermano? ¿De cuál hermano? Pues del primogénito. Job capítulo 1, versículo número 13. Todos reunidos en un solo lugar. Pregunta 15, la mitad. ¿Cuál mala noticia le trajo uno de los criados de Job ese mismo día?
Pues le dijo que habían matado a todos sus criados, solo había escapado él para contarle. Job 1, 14 y 15, pregunta 16. ¿Cuál mala noticia le trajo a Job el segundo mensajero? No acababa de hablar el anterior cuando llegó este y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores. Job 1:16. Pregunta 17. Ahora, ¿cuál mala noticia le trajo el tercer hombre a Job? No había terminado de hablar el segundo cuando éste le dijo que robaron sus camellos y asesinaron más de sus criados. Job 1:17. Pregunta 18. Ahora, ¿cuál mala noticia le trajo el cuarto hombre a Job? Pues no había terminado de hablar el tercero cuando llegó el cuarto y le dijo: todos sus hijos y sus hijas han muerto porque les cayó la casa encima. Job 1:18 y 19. Pregunta 19. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y por Dios santo, ¿saben qué hizo? Adoró. Imagínense ustedes, adoró en una situación tan terrible. Job 1:20. Pregunta número 20 precisamente. ¿Cuáles fueron las palabras que refirió Job a Dios en medio de su dolor? Pues Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job 1:21. Pregunta número 21. Además Job añadió diciendo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1 versículo 21. ¿Qué tal la respuesta? Vamos con la pregunta 22 completa. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno de lo que le había pasado, ¿no? Job 1:22. Pregunta número 23. ¿Qué le dijo Dios a Satanás cuando regresó y éste vio lo que Job había respondido? Pues le dijo: después de todo, mi siervo Job todavía retiene su integridad. Job 2, versículo 3. Pregunta 24. Entonces, ¿qué otra cosa le pidió Satanás a Dios para ver si Job no blasfemaba contra él? Pues ahora le pidió que tocara su carne y sus huesos. Job 2, versículo 5, pregunta 25. Y Dios dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Job 2, versículo número 6, pregunta número 26. Atentos a esta pregunta. ¿Con qué enfermedad hirió Satanás a Job? Pues fue con una sarna, dice literalmente una sarna maligna. Job 2, versículo 7. Pregunta número 27. ¿Quién le dijo a Job: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete? Esto se lo dijo su propia esposa, su propia mujer. Job 2, versículo 9. Vamos con la pregunta 28, atentos. Pasado el tiempo y después de tanto dolor, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, versículo 5, pregunta 29. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó Dios le quitó la aflicción y aún aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job antes. Job 42:10 y pregunta número 30. Y nuevamente, ¿cuántos hijos varones y cuántas hijas mujeres tuvo Job? Pues en total fueron 7 hijos hombres y 3 mujeres. Job 42:13 y alabanzas a nuestro buen Dios por su palabra. Recuerda que vamos con la pregunta bonus
una pregunta extra, la cual te pedimos que respondas en los comentarios, así que queremos leerte. Por favor, escribe tu respuesta. Dice así: ¿cuáles fueron los nombres de las 3 hijas de Job? Aclaro, las 3 últimas hijas de Job que Dios le dio nuevamente. Recuerda que tenemos este canal en YouTube, búscalo, Cristo al Comando Kids, contenido cristiano bíblico para niños con muchas aventuras y enseñanzas. Cristo al Comando Kids. Y también tenemos un canal llamado El Pan Diario, alimento para el alma todos los días. En YouTube también. Si este contenido te gustó, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos de WhatsApp. No te toma mucho tiempo. Recuerda que esto es Cristo al Comando.